Estimados hermanos, un saludo de paz y bien. Con este video voy a iniciar un segundo ciclo de videos sobre los diversos pontificados de la Iglesia Católica en torno a un tema en particular. En un primer momento desarrollamos 4 videos acerca de la relación que hubo en la Iglesia y que todavía hay en la Iglesia entre su doctrina y lo que postula el comunismo. Se leyeron fragmentos de 4 grandes documentos, 4 cartas encíclicas que de alguna manera establecieron la base de lo que pues con el tiempo se irá desarrollando. En este segundo ciclo pues haremos algo muy parecido, pero en este caso vamos a observar la relación entre la Iglesia Católica, algunos de sus pontífices, y el marxismo, que aunque pudiera parecer lo mismo, una continuación, y de hecho es una continuación de aquellos primeros videos, en el significado, en el uso del lenguaje, hay diferencias, porque de hecho, y esto es lo más interesante, la palabra comunismo, la palabra marxismo, aunque conceptualmente siempre ha sido la misma, siempre ha sido la misma doctrina, la misma filosofía, la misma línea de acción, la interpretación de estos dos términos ha variado con el tiempo. Por supuesto, gran parte de esa variación, de esos ajustes, han ocurrido debido a que en algún momento se habló de esta corriente cuando buscaba acceder al poder, y luego, pues, unos conceptos que variaron, ya que con el tiempo muchos países han logrado tener la experiencia del comunismo y del marxismo, y eso ha hecho que en la práctica algunos conceptos se ajusten. El primer video de esta serie va a estar dedicado al Papa Francisco, porque sin duda en torno a él hay todo un revuelo de polémicas, porque incluso hay quienes sostienen que el Papa es marxista, que el Papa es comunista. Bueno, vamos a desarrollar algunas ideas que no pretenden demostrar nada, pero sí dar unas pautas para aquel que quiera buscar la verdad, pues la consiga, y no estar especulando y siguiéndole el juego a campañas que lo único que han buscado es intentar deteriorar a la Iglesia, sobre todo la unidad de los católicos. Pero antes de comenzar el video, me gustaría invitarlos a revisar la descripción del mismo, porque allí van a conseguir ustedes otras informaciones, otras recomendaciones de video, pero también mecanismos para que ustedes puedan ayudar económicamente a esta iniciativa, que es por supuesto muy importante, pero sin duda el mayor apoyo que puede recibir este canal es que pues le den like, lo comenten sanamente, porque aquí quiero hacer una observación. Insultarme a mí, insultar al Papa, utilizar un lenguaje violento, realmente ni cambia las cosas ni las mejoran. Todo lo contrario, te ensucias tu alma, y no creo que ese sea el camino de superar las diferencias. Entonces, darle like al video, compartir, comentarlo, para establecer un diálogo sano que nos lleve hacia la verdad, no que nos aleje de ella,
y por supuesto compartirlo si pues la información que aquí se brinda te resulta satisfactoria. Vamos al video. Nicaragua en un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferentes, pero también veo un ataque muy fuerte a la Iglesia Católica. ¿Qué piensa de esto? Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Fuera de lo que estamos viviendo, como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. El pontífice le reprochó que ha incumplido los acuerdos, según una carta que ha sido difundida por el diario italiano Corriere della Sera. Se trataría de la carta en la que el Papa responde a la petición de mediación por parte de Nicolás Maduro. El rotativo publica una foto de una parte del texto fechado el 7 de febrero del 2019, donde se lee que está dirigida al excelentísimo señor y no presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a pasar No está bien eso. La reacción papal al obsequio de un Cristo crucificado sobre la hoz y el martillo comunistas que le hizo el presidente boliviano Evo Morales. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. El Papa Francisco y el marxismo. Un tema que parece mentira, en este momento puede resultar muy polémico. Pero, ¿polémico por qué? Bueno, polémico porque corren por este fenómeno cultural de las redes sociales cualquier cantidad de información que en vez de aclarar buscan oscurecer. Y lamentablemente hemos aprendido a aceptar como verdad incuestionable todo aquello que aparezca en las redes sociales. Y esto ha atentado contra la verdad, porque pareciera que hoy es más importante el relato o cómo cuento las cosas desde mis intereses más que la propia verdad. Por supuesto, este video no pretende ser en modo alguno la verdad. Más bien, este video es producto de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Es decir, también es eminentemente subjetivo. Sin embargo, pretendo dejar ciertas claves que te pueden ayudar a que tú, desde tu libertad, sondees esta información que doy y te permita tener una posición más clara, más cercana a la realidad sobre el Papa Francisco. Es decir, este video no pretende restablecer tu relación, hermano católico, con el Papa Francisco, pero sí dejar unas claves que te ayuden a entenderlo mejor y ahora sí tengas una posición más justa y más equilibrada con él, que es el Papa de la Iglesia Católica, el representante de Cristo en la tierra. Bueno, en primer lugar, pues
yo creo que el punto de partida, y voy a tratar de ser lo más breve posible, porque es mucho la información que habría que dar, pero yo creo que hay un punto a resaltar en cuanto a la relación entre el Papa Francisco y el marxismo, y tiene que ver la publicación de su primer documento, que para mí es fundamental, porque creo que allí está en esencia todo el pontificado del Papa, todo su magisterio, y es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Creo que ahí está el punto de partida de lo que hoy ha sido y es una situación complicada dentro de la relación entre la Iglesia, en este caso el Papa Francisco, y el mundo contemporáneo, sobre todo el mundo político y el mundo económico. Porque a partir de la publicación de ese documento y de algunos conceptos que el Papa maneja allí, pues nació la información según la cual el Papa Francisco es comunista, marxista, socialista, en fin. Y esto surge en la recepción que tuvo el documento en algunos sectores intelectuales vinculados a la política y a la economía de Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente allí. Allí comenzó a generarse esta matriz de opinión que hoy prácticamente es asumida como una verdad incuestionable, porque incluso si a alguien se le ocurre sostener la idea de que el Papa nada tiene que ver con el marxismo, puede ser víctima de los mayores atropellos e insultos. Entonces, lo primero es que darle contexto, ¿no?, al asunto, porque es que algo similar le ocurrió a San Juan Pablo II, cuando en el año 76, siendo obispo, hace una visita a Estados Unidos. Me parece que era un congreso eucarístico en el cual se le invitó a dar unas conferencias. Y por supuesto, Karol Wojtyła se acercaba a Estados Unidos con una experiencia muy negativa en cuanto al funcionamiento de Estados Unidos como sociedad. Por supuesto, Juan Pablo II pocas veces tuvo oportunidad de salir de Polonia. La Polonia en la que él pasó sus primeros años era una Polonia prácticamente en permanente defensa de sus intereses más preciados, en primer lugar por la invasión nazi, en segundo lugar por la brutalidad comunista y por supuesto la realidad que los ojos de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, vislumbraron era aquella que la propaganda comunista hacía en Polonia. Y mucho de eso entró en la racionalidad de Karol Wojtyła. Y con esas posiciones, él hizo ese primer viaje a Estados Unidos. Por supuesto, esto cambiaría con el tiempo, pero recibió críticas muy duras, muy parecidas a las que ha recibido el Papa Francisco. Porque es que hay algo muy importante que creo que hay que tomar en cuenta. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, creció, se desarrolló en un ambiente muy distinto al que vivieron Karol Wojtyła y Joseph Ratzinger. Es decir, se puede ser papa y todos ellos fueron papas, pero ellos llegan a la cátedra de San Pedro con sus realidades humanas, con su experiencia vital. Y mientras Karol Wojtyła creció desde las oscuridades de la izquierda, Jorge Mario Bergoglio creció desde las oscuridades de la derecha. En tal sentido, los conceptos que ambos tuvieron sobre capitalismo,
sobre comunismo, sobre marxismo, son muy distintos, porque permean en ellos su propia experiencia. En los tiempos de Jorge Mario Bergoglio, los revolucionarios eran vistos como héroes que nos iban a salvar de la oscuridad del capitalismo de derecha. Por supuesto, esto fue un rotundo fracaso, pero antes de que accedieran al poder, eran una promesa, y esto es real. Esto es muy real y por supuesto en América Latina, en algunos países, esto se vivió de manera más radical que en otros. Mi realidad como venezolano fue completamente diferente, al menos la que yo recuerdo. De tal manera que esto es algo que hay que considerar, porque el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio siempre ha sido un duro cuestionador del comunismo, solo que con los matices propios de su experiencia. Y por aquí, pues es importante destacar y recordar que el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio bebió, a diferencia de Karol Wojtyła, de Joseph Ratzinger, bebió de manera más directa de las fuentes del Concilio Vaticano II y de la apertura que el concilio implicó. Por otro lado, Jorge Mario Bergoglio bebió de las fuentes de Medellín y de Puebla, y allí, en Medellín y en Puebla, se estableció como norma vital de la Iglesia la opción preferencial por los pobres. En América Latina y en África, esta opción preferencial por los pobres se vivió de una manera más intensa y más radical que en los círculos norteamericanos y europeos. La concepción del pobre en América Latina fue tejida de una manera completamente diferente, porque las razones de la pobreza en América Latina fueron muy distintas a las de vividas en Estados Unidos y en Europa, porque si se quiere, las reglas del capitalismo norteamericano y europeo parecían estar mucho más claras que en América Latina, donde efectivamente grandes empresarios se ponían de acuerdo con los poderes políticos establecidos para mermar las oportunidades de los más pobres. Esto es real, y de allí surge de manera decidida algo que se llamó teología de la liberación, que de plano debo decir, la teología de la liberación y la filosofía de la liberación son dos proyectos de pensamiento, de racionalidades absolutamente fracasadas, porque tanto la teología de la liberación como la filosofía de la liberación pensaban liberarse, que me parece algo propicio, que no lo cuestiono, pero pensaban liberarse del discurso hegemónico de la filosofía y de la teología europea, pero lo van a hacer desde una interpretación marxista. Entonces me parecía un contrasentido, porque no se buscó verdaderamente la voz latinoamericana, sino que se pretendió establecer como mecanismo de interpretación de la realidad fórmulas marxistas, es decir, fórmulas hegemónicas. Entonces, la teología de la liberación pretendió hacer un análisis del Evangelio desde las pautas que marcaba el marxismo. Error vital, porque el marxismo no puede entender bajo ningún criterio la médula del mensaje evangélico. No lo puede comprender, es un contrasentido. De esto parece haberse dado cuenta Juan Carlos Escanone, que viene a ser, digamos, quien forma intelectualmente hablando a Jorge Mario Bergoglio. Y Escanone, saliéndose un poco de la teología de la liberación, va a edificar un concepto llamado teología del pueblo, que en este caso no va a buscar en las fuentes marxistas inspiración para comprender la realidad,
sino un concepto de pueblo fundamentado en raíces históricas y míticas muy propias de América Latina. Sin embargo, y aquí yo marco distancia, el concepto de pueblo, como quiera que se vea, es un concepto muy jabonoso, que responde más a mis criterios ideológicos que a un concepto que nos pueda nuclear a todos, que nos pueda encapsular a todos. Pueblo es casi cualquier cosa. De hecho, cuando uno revisa el discurso político, sobre todo en América Latina, todo aquel que utiliza la categoría pueblo lo hace no para buscar la identidad del pueblo, sino para justificar su propia ideología y que sirva de abreboca para que ese pueblo me siga sin cuestionarme. Esa es probablemente la fuente ideológica, si se quiere, que ha tenido el Papa Francisco, en la que creyó, porque esa teología del pueblo fue una interpretación de esa opción preferencial por los pobres. Yo no la acompaño en modo alguno por esto que acabo de afirmar, pero el Papa Francisco no solamente fue, sino que sigue siendo un entusiasta de esta corriente que efectivamente se desprende de la teología de la liberación. A esto hay que unir, y lo debo decir porque es que además no estoy inventando el agua tibia, lo desacertado que son las opiniones y los conceptos que el Papa Francisco en el orden económico hace. De hecho, él mismo ha reconocido su torpeza en el análisis económico, donde él tiene un territorio avanzado y mejor formulado, es en el político. De tal manera que cuando el Papa Francisco habla de capitalismo, habla de comunismo, habla de marxismo, lo hace estrictamente en el campo político. Y esto, por supuesto, ha causado grandes confusiones en los interlocutores del Papa. De hecho, yo mismo, cuando leí por primera vez Evangelii Gaudium, a mí también me quedó ese sabor en los labios. Pero cuando nosotros volvemos a revisar lo que postulan el documento de Medellín y el documento de Puebla, entonces nos queda claro, nos queda bastante claro. El Papa Francisco no se ha desprendido en modo alguno de la doctrina social de la Iglesia, solo que desde su experiencia, desde su perspectiva personal, y esto es inevitable. Yo les invito a revisar la doctrina social de la Iglesia y se van a llevar más de una sorpresa, sobre todo aquellos que han llevado su discurso irracional contra el marxismo de una manera fanática, porque una cosa es oponerse racionalmente al marxismo y otra cosa es hacerlo desde la irracionalidad del fanatismo, porque los que cuestionan el marxismo desde el fanatismo terminan pareciéndose a los marxistas cuando llegan al poder, que es lo que ha cuestionado de manera sistemática el Papa, porque el marxismo no entiende, no comprende la profundidad de la dignidad humana y por eso les resulta tan sencillo transformarse en gobiernos totalitarios y dictatoriales. La ideología de género que se desprende del marxismo no es otra cosa que una manera de presentarse ese totalitarismo y esa dictadura. Eso lo ha cuestionado el Papa Francisco de manera sistemática, solo que no lo ha hecho en estos documentos fundamentales de la Iglesia, entiéndase, en cartas encíclicas, exhortaciones apostólicas, aunque si nosotros leemos Fratelli Tutti con espíritu de apertura, vamos a ver allí mucha información para notar que el Papa Francisco no recibe de buena gana mucho
de lo que ocurre en los países donde los destinos del pueblo son llevados desde las maneras marxistas. Pero se requiere apertura porque es que además los tiempos han cambiado. El tiempo del Papa Pablo VI no es el mismo tiempo al de Juan Pablo II, ni a los de Benedicto XVI y mucho menos del Papa Francisco. Recordemos que una cosa fue el comunismo antes de la caída del muro de Berlín y otra cosa luego de su caída. Entonces, la relación de la Iglesia, por supuesto, fue respondiendo a los signos de los tiempos. Hoy, el marxismo ha vuelto a asomar su rostro. Se volvió una opción para los pueblos, porque, digamos, se han acusado de marxista los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, particularmente, pero el Papa Francisco no vota en Venezuela y tampoco vota en Nicaragua. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. De tal manera que yo creo que la posición del Papa Francisco con respecto al marxismo, desde el punto de vista ideológico, político, está muy clara. El Papa Francisco es contrario a esta ideología. Desde el punto de vista económico también, solo que lo hace de manera jabonosa porque no lo comprende del todo. No tanto su posición frente al marxismo, sino frente al capitalismo, porque las concepciones que maneja el Papa no son las más adecuadas, hay que decirlo, y por eso los conocedores de la teoría capitalista, sobre todo ese capitalismo democrático, ese capitalismo abierto, ese capitalismo humano, le han hecho al Papa. Porque si nosotros vemos con detalle la crítica del Papa al capitalismo, es ese capitalismo salvaje que no logra ver ni le interesa ver la condición humana. Y esto también es real, esto también es cierto. Pero es importante que nosotros, los católicos, tengamos más apertura. Y tener más apertura no significa aceptar lo que el otro piensa, sino buscar la verdad como el Papa nos los ha pedido muchas veces. Abandonar esas posiciones radicales que no conducen a absolutamente nada. Posiciones radicales en contra del Papa y a favor del Papa no nos conducen a absolutamente nada, o más bien sí, nos conducen a alejarnos de la verdad. Y la verdad, en la verdad está Cristo. Alejarnos de la verdad es alejarnos de Jesucristo. Quería compartir estas ideas con la finalidad de que cada uno de ustedes haga su investigación personal y a partir de esa investigación, de esos estudios, pues tomar posiciones un poco más sensatas. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.